Bueno, pues al final se fueron 10 minutos o casi más. Bien, el propósito de este curso, de este semestre, va a ser revisar los conceptos fundamentales de la macroeconomía y ver cómo son utilizados para poder llevar a cabo el planteamiento de política económica. Hablando en términos concretos, vamos a ver cómo entroncan, por así decirlo, en la política económica de México, y después vamos a cerrar con una reflexión acerca de lo que estas teorías macroeconómicas, las políticas económicas, inciden en el desarrollo económico, que es, por así decirlo, la evolución cualitativa del sistema económico, que tiene también una dimensión cuantitativa, que es el crecimiento, pero bueno, lo que tiene que ver con el crecimiento, pues es un tema que se pone aparte, que también vamos a revisar, por supuesto. Pero bueno, lo destacable es que la parte del desarrollo pues está asociado siempre más bien a cambios cualitativos que se dan como resultado de la evolución de las técnicas de producción, de las formas de organización y de la solidez o consolidación de los espacios de reproducción productiva, y también de los espacios en los cuales se desarrolla la esfera circulatoria de la economía. Y todo eso acaba impactando en algo muy concreto, que es la desigualdad, que también vamos a analizar puntualmente para el caso de México. Entonces, así como la reflexión del curso pasado fue tratar de juntar todo, eh, o más bien ver cómo todo impactaba en la pérdida de bienestar por parte de las familias. Acá la reflexión final de este curso de Economía 2 va a ser de qué manera la política económica agrava o resuelve, si es el caso, el problema de la desigualdad, que es pues justamente la forma en la que la riqueza y los ingresos se distribuyen de una manera no equitativa entre las distintas personas que conforman una sociedad, en este caso, pues las personas que viven en México. Y pues hay que anotar también que, así como en el primer curso vimos una de las dos grandes partes en las cuales los economistas dividimos nuestra ciencia por la naturaleza de su objeto de estudio, que es la microeconomía, en este curso vamos a hacer lo propio, pero analizando a la macroeconomía. Entonces nosotros planteábamos desde la primera clase bueno, desde la segunda clase del curso anterior, que la economía como actividad humana surge mucho antes de que identificáramos a la economía propiamente como una ciencia. Y por supuesto, esta actividad en realidad es un conjunto de actividades productivas en primera instancia, que son destinadas a la creación de valores de uso. Y nosotros recordamos que los valores de uso son aquellos bienes materiales o aquellos elementos materiales que una persona o un grupo de personas puede utilizar para poder satisfacer alguna necesidad muy específica. Y planteábamos también que las necesidades permiten configurar el tipo de satisfactores, o permiten idear más bien el tipo de satisfactores que se necesita para poder pues, para poder resolver el problema que representa para una persona esa necesidad. Y en ese sentido, podemos distinguir que la primera forma de hacerse de aquellos satisfactores cuando la sociedad humana es todavía muy primitiva, pues es acudir a ellos y tomarlos de la naturaleza. Por ejemplo, la humanidad que vivía en cavernas hace miles de años, cuando tenía hambre, tenía que procurarse el alimento cazándolo. Ya posteriormente, cuando surge la noción de la agricultura y el tránsito de las sociedades nómadas a las sociedades sedentarias, pues cultivándolo, reproduciéndolo. Pero bueno, antes de llegar a esa etapa de reproducción, había o que cazar o acudir al árbol, treparse y bajar la manzana, bajar el fruto y así comerlo. Pero esta condición de estar sujeto a lo que ofrezca la naturaleza, ciertamente ofrece mucha incertidumbre, porque puede ser que
el humano primitivo se enfrentara a la situación de una sequía en la cual no crece alimento en los árboles, o puede enfrentarse también a la situación donde ya depredó a los animales que vivían en una determinada zona geográfica y ahora tenía que desplazarse grandes distancias hasta encontrar otra región en la cual encontrara pues, animales para poder cazar. Entonces, la siguiente condición, o más bien el siguiente estadio de producción al que se enfrenta el ser humano ya no es necesariamente el de la caza y la recolección, sino ahora es el de la reproducción de aquellos elementos que estaban en la naturaleza y que ahora son incorporados a la vida cotidiana del ser humano mediante la recreación de las condiciones en las cuales se genera dicho producto en la naturaleza, o se genera dicho satisfactor o valor de uso en la naturaleza, porque todavía no es producto. Entonces, el ser humano empieza a domesticar especies de animales, empieza también a cultivar sus propias frutas y vegetales, y de repente ya no se ve constreñido a las vicisitudes del medio natural. En ese sentido, comienza a conquistar el medio natural, comienza a doblegarlo a su voluntad, y la generación de estos satisfactores ya se vuelve ya se vuelve el resultado de una acción voluntaria, de una acción que implica la abolición de la persona, volición, es decir, el acto de ejercer, de despegar la voluntad, para poder generar en un ambiente controlado, en un entorno determinado, esos elementos que antes le satisfacían y que solamente encontraba en la naturaleza. Ahora, el siguiente paso es que una vez que el ser humano ha logrado, digamos, domar a la naturaleza y ha conseguido reproducir sus satisfactores en un ambiente controlado, ya sea en el espacio de una parcela o en el espacio de un corral, lo que sigue es que va perfeccionando las técnicas para lograr esa reproducción y va obteniendo excedentes. El excedente, por supuesto, implica que ahora tiene más de lo que necesita individualmente para poder sobrevivir. Y surge la pregunta, ¿qué se hace con este excedente? Una alternativa, por supuesto, la más altruista, si quieren verlo así, es intercambiarlo por otros satisfactores que a lo mejor ellos no producen, pero otro miembro de su comunidad sí. Se realiza el intercambio al principio solo por materias que se consideran necesarias. Tal o cual produce, por ejemplo, verduras y las intercambia por carne, o tal o cual produce carne y las intercambia por vestido. La segunda alternativa a la cual se enfrenta el ser humano es, pues naturalmente, acumular el excedente, utilizarlo como elemento, como instrumento de negociación en momentos donde existe escasez y empezar a generar algún tipo de usufructo de ella. Y esto genera, pues, naturalmente, desigualdades en el mecanismo de asignación de los recursos. Y esta posibilidad va configurando la posibilidad, a su vez, de que exista una nueva institución dentro de este ámbito social que ya no solamente produce para reproducirse a sí misma, sino que ahora también produce para seguir reproduciendo de manera ampliada las mercancías, perdón, los productos del trabajo, intercambiarlos en un nuevo espacio y ya toman la forma de mercancías. Es decir, se produce no para reproducir a la comunidad, sino se produce para obtener otros productos, para reproducir a los productos. Y bueno, esta nueva institución que va surgiendo acaba siendo el mercado. Entonces, hablando en términos operativos, ya podríamos nosotros comenzar a formular algunas hipótesis acerca de por qué funciona todo este sistema. Y el conjunto de hipótesis o el conjunto de demostraciones, de leyes, de normas, va configurando lo que conocemos como economía a nivel de ciencia. Y ya a nivel de ciencia, la economía puede plantearse como objetivo estudiar todos esos fenómenos de producción, reproducción, circulación de bienes que son útiles para satisfacer necesidades. O sea, hay varias ópticas desde las cuales se analizan estos fenómenos.
Con la que nosotros vamos a trabajar, y que es con la que hemos estado trabajando desde el semestre pasado, es la noción de que la economía es aquella ciencia que estudia los fenómenos de reproducción material de la vida. Y con reproducción material nos referimos precisamente a la creación, distribución, consumo y circulación de todos estos elementos ajenos, si quieren verlo a la naturaleza o propios de la naturaleza, que nosotros utilizamos sostener para sostener nuestra vida, es decir, para satisfacer nuestras necesidades. Hablamos, por supuesto, bajo los límites de esta definición, de todos aquellos bienes y servicios que nos permiten tener, cuando menos, alimento, vestido y resguardo. Si habláramos en términos generales de estos tres elementos, podríamos decir que todo lo que constituye alimentos corresponde a todos aquellos productos que nos permiten, pues ahora sí que mantener activo el metabolismo dentro de nuestro cuerpo, tener energía para poder desplegar nuestra vitalidad, para poder ser, para poder existir. Todo lo que tiene que ver con resguardo, pues implica todos aquellos productos que implican pues protegernos del medio ambiente. Puede ser la ropa, puede ser la casa, pueden ser las infraestructuras que nos permiten comunicarnos, puede ser todo, las herramientas que utilizamos para transformar la naturaleza y obtener productos distintos de ella. Y bueno, existe naturalmente otra dimensión, es decir, estos dos elementos pues corresponden a al núcleo estricto de lo que podríamos definir como reproducción material de la vida. Pero existen también otro tipo de elementos que nos permitirían llevar a cabo o lograr la reproducción biológica de la vida, que es pues, finalmente el acto de la procreación y que también necesita algunos satisfactores materiales para poderse llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de contar con algún espacio en el cual poder llevar a cabo el acto de procreación, posteriormente, pues tal vez medicamentos y alimentos para poder mantener la vida del neonato, etc. Entonces, todas estas dimensiones son, en cuanto se refieren a aspectos materiales que son reproducibles mediante la acción humana, objeto de estudio de la economía. Otra postura un poco más habitual, un poco más utilizada por la mayoría de los economistas, es parte de la concepción de que en el medio natural existe, por supuesto, una cantidad limitada de recursos, recursos que nosotros utilizamos también para satisfacer nuestras necesidades y que reproducimos en un ambiente distinto al de la propia naturaleza, conforme también a una dotación de recursos productivos que son limitados. Entonces, bajo esta óptica de que existe un universo de satisfactores en una cantidad limitada, el problema central a resolver es utilizarlo de la manera más adecuada posible, de tal manera que podamos superar el problema de la escasez y podamos hacer uso en el mayor grado posible de esos recursos. Y esto nos remite a un problema de maximización. ¿Cómo saco el mayor provecho de esos bienes escasos que se encuentran en la naturaleza para poder reproducir satisfactores y evitar que su disponibilidad sea escasa en el sistema? A pesar de que en última instancia siempre los bienes precursores, es decir, los insumos para crearlos, acaban siendo escasos. Y bueno, esto es lo que conlleva a la definición de que la economía es una ciencia que se encarga de buscar mecanismos para el mejor aprovechamiento de los bienes y recursos escasos. Esa sería la segunda concepción. Y ahora, la primera concepción, la que hemos hablado,
acerca, la que hemos definido como que la economía es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de reproducción material de la vida, está anclada a un panorama o a un contexto teórico, histórico, muy antiguo, por así decirlo. Es la herencia en sentido estricto de aquellos postulados económicos que nacieron como resultado desde los planteamientos de hipótesis en los terrenos, primero de la filosofía y después, poco a poco, de un nivel muy sencillo de razonamiento matemático y razonamiento lógico. Es una definición que recupera inquietudes teóricas que han estado, o más bien que tuvieron su génesis desde los tiempos de la antigüedad de la humanidad, desde los griegos, que pasó por razonamientos filosóficos durante la Edad Media, y que durante los tiempos de la Ilustración, durante el siglo XVIII propiamente, antes y durante la primera revolución industrial, van también tomando un sentido político. Y la otra definición, la que nos habla de la administración de bienes escasos, viene de una escuela de pensamiento y de una tradición de pensamiento diferente. Esta tradición asume que el análisis matemático y el análisis formal de los fenómenos económicos toma mayor relevancia en función de que lo que se resuelve son problemas de optimización, y estas soluciones pasan por un análisis matemático. Claro que este análisis matemático es una adopción muy reciente del estudio de la economía. Estamos hablando de una adopción que no ha de tener más de 150 años. Pero a principios del siglo XIX existe también una especie de quiebre entre el pensamiento filosófico de la economía y el pensamiento instrumental y conductual de la misma. Se asume, mediante los postulados de una escuela que se denomina a sí misma marginalista, que lo principal en la economía es analizar el comportamiento de los consumidores, es decir, el comportamiento de aquellos que tienen necesidad de hacer uso de los satisfactores y que mediante estrategias de optimización encuentran la mejor manera de hacer uso de ellos. Y como tal, esta escuela marginalista asume la existencia de una teoría subjetiva del valor. Y esta teoría asume que son más bien los consumidores los que determinan el valor y por lo tanto también el precio de las cosas mediante el hecho de consumir. Es decir, la teoría subjetiva del valor asume que el valor de las cosas corresponde al consumo de la última unidad del bien al que tiene necesidad una persona. Entonces, en la medida en que una última unidad de determinado bien es más deseada o más necesitada, mayor es su valor. Y un ejemplo muy claro de esto, pues es, por ejemplo, el ejemplo clásico del agua y los diamantes. Se dice que una persona, por ejemplo, tiene sed, bueno, consume un vaso de agua, se le calma la sed, consume otro vaso de agua, tiene cada vez menos sed, y a medida que va consumiendo más vasos de agua, tiene menos sed. Al momento de consumir el último vaso de agua, pues prácticamente no tiene sed, no lo necesita. Entonces, no tiene necesidad de seguir comprando, seguir buscando en etapas posteriores el agua hasta que tenga sed otra vez, y por lo tanto no valora la escasez del agua como un problema de consumo. Entonces, el agua, por lo tanto, no tiene gran valor. Pero un diamante sí, porque una persona consume un diamante y ya por eso ve incrementado su estatus, su satisfacción, etc. Entonces, ya además tiene ya un símbolo de riqueza y en sus manos. Entonces, si consume otro diamante, va a seguir teniendo necesidad de reafirmar su estatus de riqueza, de verse en una posición mayor de un pedacito de piedra que es una reserva de valor. Entonces va a seguir consumiendo. Y a medida que sigue consumiendo diamantes, su
deseo de conseguir más no se aminora. Por lo tanto, está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero para seguir consiguiendo elementos de diamantes. Y en ese sentido, esta disposición supone que también el precio de los diamantes sea elevado. Ahora, esta explicación que acabo de dar es en realidad una respuesta que dio un economista de apellido Marshall a un problema que ya había planteado aproximadamente 40 años antes, no, perdón, como unos 70 años antes, otro economista, más bien es considerado el primer economista, que es Adam Smith. Bueno, Adam Smith sentó las bases para la creación de una teoría objetiva del valor. Una teoría que todavía recuperada por la crítica de la economía política que hizo Marx y subsumida por el método de la así llamada ciencia social marxista, que más bien es un enfoque epistemológico dentro de las ciencias sociales, que corresponde al marxismo, adopta esta visión de la teoría objetiva del valor que fue postulada, o más bien configurada, enunciada en su manera más clara por primera vez por Adam Smith, y a la cual también hubo contribuciones como las que hicieron los fisiócratas previamente, o las que hizo el propio David Ricardo, respecto a que la medida de valor, y por lo tanto el precio al que se venden las mercancías en una economía de mercado, está determinada por la cantidad de trabajo que está implícita en la constitución del producto. Marx va más allá y dice que no solamente el valor o el precio de las mercancías depende del trabajo incorporado, sino también de una parte de trabajo que es apropiada por aquellos que ejercen el poder patrimonial de la sociedad. ¿Qué es poder patrimonial? La capacidad de decir cuando se consume, en qué nivel se consume, a qué velocidad se consume, y ese poder viene ejercido por la facultad de poseer los medios de producción. Entonces, quien ejerce el poder patrimonial y toma todas estas decisiones puede obligar al trabajador a desplegar su fuerza humana de trabajo, sus habilidades físicas, para crear valores en mayor o menor tiempo. Entonces, es una cuestión de productividad, naturalmente, y es una cuestión también de rendimiento del tiempo de trabajo, de tal manera que, dado cierto nivel tecnológico, podríamos nosotros suponer que un trabajador necesitaría un tiempo de horas limitados para poder crear una enorme cantidad de productos. A medida que el tiempo que se requiere es menor y la cantidad de productos que se generan es mayor, existe una especie de desbalance entre la contribución del trabajador al producto y también a su remuneración salarial. Entonces, esta contribución a la producción del trabajador no se ve reflejada en un pago justo por la cantidad de productos que ha generado, y a esta apropiación por parte de quien ejerce el poder patrimonial se le llama plusvalía. Entonces, la gran contribución de Marx a la teoría objetiva del valor fue decir que no solamente el precio de las mercancías o el costo de producción de las mercancías depende de la cantidad de trabajo previamente incorporado mediante procesos de consumo y producción previos, como era la formulación, como un poco la formulación original de Adam Smith, sino que además también hay un elemento de explotación, de trabajo no retribuido, que permite también contribuir al incremento de la ganancia de aquel que ejerce el poder patrimonial. Todo esto, o esta explicación más desarrollada, lo encontramos en las definiciones de las primeras sesiones del primer curso. Si necesitan recordarlas o revisarlas de nueva cuenta o estudiarlas a profundidad, recuerden, está todo muy bien explicado en el libro de la Teoría General de las Economías de Mercado de José Valenzuela, y también por ahí voy a tratar de dejarles un link a la lista de reproducción del curso de Economía 1 para que puedan retomar o recuperar estos conceptos. Bueno, la nueva institución entonces que se ha creado ya en este nivel de desarrollo de las economías, que ya hemos denominado como mercado, y en la cual se dan se dan de manera sistemática, organizada,
sujeta a propósitos y a objetivos específicos, la producción y reproducción y circulación también y comercialización también de satisfactores, pues es el mercado. Entonces, si tenemos en estos términos que definir al mercado, lo podemos hacer perfectamente de la siguiente manera. Nos encontramos con que el mercado es el espacio analítico en el cual se llevan a cabo todos los procesos de oferta y demanda de productos. Podríamos agregarle productos del trabajo. Es un poco obvio que estos productos pues, vienen de una actividad productiva. Claro, para aquellos para aquellos herederos de la escuela marginalista, lo importante no es el ámbito productivo, sino el ámbito circulatorio. Entonces, el mercado para ellos asume una función primordial de coordinación de las relaciones sociales que se pueden identificar con los hechos económicos. Pero bueno, antes de que continúe desvariando por ese aspecto, tratemos de recordar pues que el mercado entonces es este espacio analítico en el cual ocurren los fenómenos de oferta y demanda. Vamos a desmenuzar un poco esta definición. ¿Qué significa que el mercado es un espacio analítico? Bueno, no tiene que ser un espacio físico para ser analizado, puede construirse en términos de un modelo. Y en ese modelo podemos nosotros suponer que existen personas que intentan vender cosas y personas que necesitan comprar cosas. La solución analítica al problema que supone la existencia del mercado se resuelve encontrando el punto en el cual las personas que venden y las personas que compran se ponen de acuerdo para intercambiar productos. Y el agente mediador que acaba dándonos esta solución en los términos más generales son los precios. Entonces, como espacio analítico podemos identificar al mercado como un modelo. Un modelo es una representación de la realidad que se hace de manera abstracta, que se hace de manera analítica. Bueno, decir que un modelo analítico es muy redundante. Es decir, se hace en términos de una representación. Y nosotros conocemos muy bien esa representación. Este es un famosísimo gráfico en el cual existe una curva de oferta y una curva de demanda. Sabemos que lo que media, o más bien que las variables relevantes en esta representación del mercado, en este espacio analítico, son los precios y las cantidades. Y sabemos que en función del papel que desempeña cada uno de los agentes, existe un nivel de precios que satisface una determinada cantidad de productos que pueden ser intercambiados en el mercado. Veámoslo como es debido a que es más fácil hacerlo así, desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué pasa con la expectativa que tiene el consumidor al momento de acudir al mercado? Bueno, él espera poder adquirir la mayor cantidad de satisfactores posibles siempre y cuando tenga el dinero suficiente para pagarlos. Entonces, busca un precio tal que le permita adquirir la dotación necesaria de bienes que espera adquirir. Entre más grande sea el precio, naturalmente, menos cantidad de productos va a poder ofrecer. Entre menor sea el precio, mayor es la cantidad de bienes que va a poder consumir. Entonces, la curva de demanda tiene una pendiente negativa. Entre menores son los precios, mayores son las cantidades de productos que el consumidor puede adquirir. Si lo vemos desde el punto de vista del productor, bueno, el productor lo que espera es adquirir una ganancia por la venta de sus productos, de tal manera que la cantidad de riqueza que puede generar depende de la cantidad también de productos que puede generar. Antes de preocuparse por la riqueza, el productor tiene que preocuparse por el precio, tiene que lograr colocar sus mercancías en el mercado a un precio tal que le permita recuperar los costos de su producción.
y de tal manera que aquí ya se asume la existencia de una relación entre costos y nivel de precios. A mayor nivel de bienes producidos, mayor nivel de costos involucrados en la producción y por lo tanto mayor es el nivel de precios. Por supuesto, es posible incrementar la cantidad de bienes producidos disminuyendo los costos y por lo tanto también disminuyendo los precios, que es mejorando la productividad, mejorando el rendimiento del trabajo, la calidad de los materiales, la rapidez y la eficiencia con la cual se llegan a constituir los productos. Pero en un mercado donde asumimos la existencia de empresas que producen en condiciones medias, es decir, donde no existen incrementos de la productividad, al menos en este momento del análisis, el nivel de costos se mantiene constante con respecto al nivel de la producción. Lo que quiere decir que entre más producimos, más cuesta producir y por lo tanto más elevados son los precios. Así que la curva de oferta en el mercado tiene una pendiente positiva. Entre mayor sea la cantidad de bienes producidos, mayor es el nivel de precios. Muy bien. ¿Me siguen hasta este punto? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. ¿Todo bien entonces? Muy bien. Ahora, a lo largo del curso pasado, a lo largo más bien durante el estudio de la microeconomía, nosotros apreciamos cómo este modelo de mercado corresponde a bienes o productos muy concretos. Es decir, el estudio de objeto de la microeconomía consiste en analizar justamente el funcionamiento individual de cada uno de los mercados. Y cada valor de uso puede tener su propio mercado a través del estudio de las decisiones de sus principales agentes, que son los productores y los consumidores. Nosotros analizamos, por ejemplo, al estudiar el problema del consumidor, que su comportamiento está determinado por el reconocimiento de sus necesidades, que se va traduciendo en funciones de utilidad, y estas funciones de utilidad pueden ser ordenadas y sujetos a una restricción presupuestaria, que es la cantidad de dinero que tiene para gastar. El consumidor elige aquella combinación de bienes que le reportan la mayor utilidad posible. Y por el lado de los consumidores, nosotros veíamos por el lado de los productores, perdón, nosotros veíamos un comportamiento que era semejante. El consumidor, que por supuesto también tiene un comportamiento más complejo que el consumidor, pues también tiene que hacer una elección entre distintas curvas de producción que generan una cantidad cada vez mayor de bienes producidos, que se encuentran limitados por el volumen de los costos que están involucrados en la producción de dichas mercancías. Entonces, el problema del productor se resuelve cuando encuentra una combinación de productos tal que puede alcanzarse con un nivel mínimo de costos. Y por en sí, si produjera por encima del mínimo de costos, reporta pérdidas. Si produce por debajo del nivel de costos, pues genera ganancias. Entonces, la diferencia entre el costo de las mercancías y el precio al que logra colocarlas en el mercado se le conoce como margen de ganancia. Pero esto lo veíamos en primera instancia solamente como un fenómeno que ocurre dentro de mercados particulares. Ya después vimos que la microeconomía también se preocupa de ver cómo intervienen los procesos de ajuste de los problemas de productor y consumidor, cuando ya no solamente estamos analizando un mercado, sino analizamos todos los mercados. Este primer paso, este gran salto hacia adelante que da la teoría microeconómica, cuando pasa de los equilibrios parciales en cada uno de estos mercados al equilibrio general competitivo, es lo que luego sería la base para plantear el análisis macroeconómico que nosotros, los economistas, reconocemos como microfundamentado. Y al decir que es microfundamentado, pues decimos que intenta explicar los fenómenos de creación, reproducción y circulación y distribución de la riqueza social, de la misma forma en la que se distribuiría en la cual se lograría la asignación de recursos en mercados particulares. Bueno, entonces el equilibrio general competitivo asume
o más bien trata de explicar cómo ocurren los posibles equilibrios dentro de la economía, cuando ya no estamos analizando solamente mercados individuales, estamos analizando todos los mercados en conjunto. Entonces, el primer fenómeno, digamos ya un poco distinto que se encuentra a este nivel de análisis, es que no todos los mercados llegan al equilibrio al mismo tiempo. Y de hecho, lo que ocurre dentro de un mercado puede afectar el comportamiento de los agentes que intervienen o que participan en el resto de los mercados. Es decir, el equilibrio general competitivo puede alcanzarse, sí, pero también es un equilibrio muy frágil. Es un equilibrio que se rompe cuando existen eh, asignaciones subóptimas de los bienes y de los servicios, o cuando existen fallas de mercado, es decir, cuando existen fenómenos que dificultan la operación eficiente de los mercados. Y a propósito de eficiencia, uno de los requisitos fundamentales para que funcione el modelo del equilibrio general competitivo es la existencia de eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Qué quiere decir? Que si todos los agentes que participan en los mercados individuales son capaces de optimizar su bienestar, y optimizar su bienestar quiere decir resolver sus respectivos problemas del productor o del consumidor en las mejores condiciones posibles, entonces van a obtener siempre el mayor nivel de bienestar posible en todos los mercados en los que participen, y por lo tanto el bienestar general también se maximiza en el marco del equilibrio general competitivo. La definición clásica del óptimo de Pareto nos dice que es una situación tal en la cual ningún individuo puede mejorar su bienestar sin perjudicar el bienestar de otros. Dicho de otra forma, el óptimo de Pareto implica una asignación de recursos tal en la cual todos tienen lo que quieren, lo que necesitan, y ya nadie puede mejorar su bienestar por encima del de los demás. Con que una persona pudiera mejorar su bienestar por encima del de todas las demás, entonces se rompe el equilibrio de Pareto y estamos hablando de que existe ya una situación de ineficiencia en el mercado, causada probablemente por una falla de mercado o causada probablemente un, eh, 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 por un choque, por así decirlo, por un evento imprevisto que en el corto plazo, pero que bueno, vamos a analizar después, acaba asimilándose en el largo plazo. Entonces, ese es el marco microeconómico que, digamos, da la pauta para poder hacer el salto hacia el ámbito macroeconómico. Ahora, una similitud que podemos nosotros advertir entre este marco de análisis del equilibrio general competitivo y la macroeconomía como enfoque disciplinario de la ciencia económica, pues es precisamente el análisis de los mercados agregados. Si lo vemos desde el punto de vista estricto de la microeconomía, el término mercados agregado implica el análisis simultáneo de todos los mercados. El problema es que no nos podemos quedar solamente con esta noción de meter todos los mercados posibles a la licuadora y tratar de ver qué sale, que es el caso del modelo del equilibrio general competitivo, donde lo que sale es un monstruo enorme que se comporta igualito que los monstruos chiquitos, nada más que si a un monstruo chiquito le da gripa, pues al monstruo grande le da pulmonía y entonces ocurren problemas ocurren problemas severos. Entonces, estos problemas severos también hay que saber cuáles son. Y de repente solamente se sienten, pero no se entienden. Y ciertamente, la macroeconomía existe porque a finales del siglo XIX, algunos economistas comenzaron a darse cuenta de que el modelo simple de mercado que proponían los marginalistas era insuficiente para explicar algunos fenómenos que ocurrían en la realidad. Por ejemplo, el fenómeno de por qué existen personas que se encuentran en el desempleo voluntario. Claro, los marginalistas asumieron erróneamente que todo desempleo es voluntario, lo cual es falso.
Se preguntaron también por qué los precios continuaban elevándose a pesar de que, de que los diferenciales de productividad también iban acortándose en determinadas industrias. Es decir, que la productividad crecía y las empresas que iban siendo menos productivas tendían a desaparecer, lo cual, pues, de hecho, se supone que, o más bien, tendría que representar que los precios disminuyeran. Otro problema es que el modelo microeconómico del equilibrio general competitivo no era suficiente para poder explicar por qué cuando el gobierno se metía a realizar alguna actividad productiva, de repente la producción crecía enormemente, pero no necesariamente crecían el bienestar de las personas. Bueno, también hay explicaciones políticas que explican eso. Entonces, ya era necesario plantear un nuevo nivel de herramientas teóricas, un nuevo conjunto de herramientas teóricas que permitieran explicar todas esas cosas. Y este nuevo conjunto de herramientas pues ya dio lugar a la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía en específico consiste en el análisis agregado de todos los mercados, pero no solamente de los mercados de bienes, sino para responder a estas interrogantes que les acabo de mencionar, fue necesario analizar el comportamiento de otros mercados específicos. Y estos mercados son el mercado de trabajo y el mercado de dinero. Ahorita explico por qué son relevantes. Comúnmente se circunscribe al estudio de la economía de los países, es decir, la macroeconomía ya no se preocupa solamente por el comportamiento de los mercados de bienes, de la producción ordinaria, sino por la creación, distribución y reproducción de un nuevo tipo de riqueza que es la riqueza social, la riqueza de todas las personas que viven en un país, la riqueza que puede generar un Estado que se preocupa por incentivar las capacidades productivas, por desarrollar ciencia y tecnología, por establecer buenas relaciones comerciales con otros países, etc. Reconoce también la macroeconomía como agentes relevantes al gobierno, los grandes productores industriales y las familias consumidoras, que digamos son agentes institucionales. Más allá, este análisis va más allá de los agentes convencionales que nosotros analizábamos en microeconomía, que son sencillamente productores y consumidores. Ahora, en la macroeconomía también estos productores y consumidores pueden circunscribirse a sectores determinados. Y en términos de estos sectores, podríamos distinguir al sector público y al sector privado. Entendemos al sector privado como aquellos productores que son capaces de ejercer el poder patrimonial para beneficio propio, es decir, aquellos que son poseedores de medios de producción de forma privada, es decir, de forma excluyente al resto de las personas. Y bueno, las familias consumidoras eventualmente también forman parte del sector privado en virtud de que ejercen un poder patrimonial sobre el único bien patrimonial que pueden tener, a que pueden tener acceso de manera natural. Asumimos de manera natural porque no necesitan, en teoría, emprender un gran esfuerzo para poder obtenerlo, que es el dinero a través del pago de salarios. Eso también hay que matizarlo mucho. Vamos a explicar un poquito adelante por qué. Y bueno, y el sector público estaría integrado por el gobierno, que también puede participar como un agente que ejerce poder patrimonial, pero lo ejerce a nombre de todas las personas, es decir, puede poseer medios de producción, pero no son medios de producción que beneficien o que estén pensados para beneficiar a una persona o a un grupo de personas en específico, sino que tienen el propósito de beneficiar a toda la sociedad. Entonces, por eso hablamos de que estos nuevos agentes, podemos dividir entre estos dos sectores, ahora son agentes institucionales. No solo
no solo son productores y consumidores, sino que además de ser ambas cosas, cumplen un papel determinado dentro de alguna de estas dos esferas, es decir, la esfera del sector público y la esfera del sector privado. Ahora, yo les decía que este salto hacia adelante entre el modelo del equilibrio general competitivo y el modelo de mercado que se utiliza en la economía, que es el modelo de las curvas de oferta y demanda agregada, tiene que pasar también por el análisis de otros mercados, que son los mercados de trabajo y de dinero. ¿Por qué? Nosotros asumimos en la microeconomía que el trabajo es una mercancía como cualquier otra. Y por lo tanto está sujeta a las mismas reglas que los mercados de bienes y por lo tanto también hay asignación de trabajo que satisface el óptimo de Pareto, que está sujeto también a supuestos de maximización y optimización, y que por supuesto también está expuesto a que le ocurran fallas de mercado. Y bueno, eso por el lado del trabajo. Ahora, por el lado del dinero, también es posible hacer suposiciones de que su comportamiento, en tanto que mercancía, es semejante al de los otros dos mercados. El problema es cómo concebimos el dinero, o más bien la óptica analítica desde la cual nosotros analizamos el dinero. Una opción es hacerlo naturalmente desde el ámbito de la teoría objetiva del valor, que es recordar que el dinero también es una mercancía, que por lo tanto está sujeto a las mismas leyes de comportamiento de las mercancías, solamente que es una mercancía especial, porque es una mercancía que iguala en valor a todas las demás, pero cuyo valor, sin embargo, no depende del trabajo estrictamente, sino es más bien un elemento fiduciario, es decir, el valor tiene dinero porque nosotros confiamos en que la institución que lo emite respalda ese valor. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Bueno, sí sabemos, pero me refiero a que cuando lo utilizamos cotidianamente no nos interesa conocer los mecanismos mediante los cuales se sustenta ese valor. Es decir, nosotros le tenemos fe al billete, a la moneda, y eso nos basta para poder llevar a cabo transacciones con el dinero. Eso sería, pues, si nosotros consideráramos la participación del dinero y su comportamiento desde el punto de vista de la teoría objetiva de valor. Pero desde la teoría subjetiva, el dinero es un hecho social, también fiduciario, naturalmente, pero no es una mercancía, o no se asume necesariamente como una mercancía, o mejor dicho, no es necesario recordar que también es una mercancía. Es más bien como un dato, es algo que existe, algo que está dado. Por supuesto, esto no quiere decir que los economistas ortodoxos, los proponentes de esta corriente de pensamiento, no hagan estudios ni análisis sobre la participación del dinero, sencillamente que al incluirlo dentro del análisis de los modelos de mercado, no es necesario preocuparse de dónde viene el dinero. Y eso ha llevado a discusiones muy interesantes respecto a si el dinero puede ser neutral o no dentro del sistema económico, es decir, si puede afectarlo o no afectarlo. Partimos de la premisa de que sí lo afecta y por lo tanto también es necesario analizar la participación del dinero como mercancía. Ahora, especialmente después de la crisis de 1929, la economía se vuelve a replantear el problema del dinero a través de los textos y los análisis y los estudios del economista que justamente vamos a analizar en la siguiente sesión, que es John Maynard Keynes, que pues bueno, él justamente establece la relación mediante la cual ocurre, más bien la relación que existe, define, explica la relación que existe entre el dinero y los demás sectores de la economía. Entonces también por eso es necesario dentro del ámbito macro estudiar el mercado de dinero como un mercado aparte. De tal manera que ya cuando analizamos los tres mercados en su conjunto, bienes, trabajo y dinero, pues tenemos la posibilidad de enfrentarnos a una disyuntiva. Esta disyuntiva consiste en lo siguiente. Uno, si nosotros nos quedamos pensando
en que los fenómenos que ocurren dentro de estos tres mercados corresponde al objeto de estudio de la microeconomía, entonces a los tres mercados hay que considerarlos como mercados como mercados individuales que se pueden agregar en un marco de equilibrio general competitivo. Y en ese sentido, cualquier explicación relativa al comportamiento del equilibrio general competitivo es también válida para los mercados, para estos tres mercados, y asumiríamos que cualquier perturbación que ocurra en el modelo de equilibrio general puede ser asimilada rápidamente por estos tres mercados. Es decir, el eje determinante va de arriba hacia abajo. La otra disyuntiva es analizar el comportamiento de los mercados agregados en términos del comportamiento de estos tres mercados con sus particularidades y después integrar el análisis en una serie de hipótesis relativamente complejas acerca de la forma en la que ocurren las relaciones entre estos tres mercados. Y ahora, el eje de causalidad va de abajo hacia arriba. Es decir, el equilibrio que pueda llegar a formarse en el modelo de mercado de oferta y demanda agregada depende de la forma en la que los tres mercados que están en la base, el de bienes, el de trabajo y el de dinero, alcanzan sus propios equilibrios. Y esto es la particularidad más relevante del análisis macroeconómico, que no es puesta a discusión, o más bien que no es señalada o que no es expresada, sino hasta que John Maynard Keynes publica su teoría general sobre la ocupación, el interés y el empleo. No, sobre la ocupación, el interés y el dinero. Porque, bueno, los esfuerzos por construir macroeconomía por parte de economistas previos, por ejemplo, algunos adherentes a la escuela austriaca, como en su momento fueron von Mises o el propio Hayek, pues bueno, ellos trataban de circunscribir el análisis de la riqueza social generada en un mercado con entidades agregadas a esta camisa de fuerza que representa para este tipo de fenómenos la teoría microeconómica. Después llega Keynes y explica puntualmente por qué estas teorías estaban equivocadas y que más bien el secreto de la recuperación económica en tiempos de crisis era reconocer primero que los mercados pueden nunca tender al equilibrio, y si no tienden al equilibrio, entonces la hipótesis del equilibrio general competitivo no se cumple. Esto tengámoslo bien presente. De acuerdo con los neoclásicos, el equilibrio general competitivo ocurre cuando, en condiciones de competencia perfecta, todo lo que se produce se consume. Oferta es igual a la demanda. Nosotros ya hemos visto en el curso anterior que es muy complicado que la competencia perfecta se logre, y mucho más complicado que los agentes tengan la posibilidad de coordinarse de forma tal que todo lo que se oferta en los mercados logre consumirse. Ahora, el equilibrio general competitivo, siguiendo a Keynes y siguiendo también a los postmarxistas, no ocurre en realidad porque de hecho no es posible que los agentes tengan conocimiento perfecto de sus preferencias o tomen decisiones racionales todo el tiempo. El comportamiento típico de los mercados es el equilibrio. Naturalmente, las personas, ni los consumidores, ni los empresarios son computadoras precisas y superpoderosas que puedan estar resolviendo funciones de optimización todo el tiempo. No pueden estar haciendo cálculos que permanezcan a lo largo del tiempo por periodos prolongados, y en ese momento siempre hay un elemento de error, un elemento estocástico, un elemento que no es posible asumir dentro del modelo y que hace que el modelo se caiga. Entonces, estos son limitantes a la racionalidad. Por lo tanto, si consumidores y productores no pueden ser racionales todo el tiempo,
entonces no pueden tomar las mejores decisiones con respecto a la asignación de recursos. Y si no pueden tomar decisiones correctas o completamente racionales respecto a la asignación de recursos, ninguna asignación, de hecho, va a generar eficiencia en el sentido de Pareto. Y que no exista eficiencia en el sentido de Pareto implica también que existe detrás de ese fenómeno todo un problema de que no se puede alcanzar la optimidad de Pareto implica que detrás de ese fenómeno existe una serie de desequilibrios y fallas que impiden que todos los mercados puedan llegar al mismo tiempo a un nivel de equilibrio. Entonces, por eso esta afirmación de que el equilibrio general competitivo son los papás y que lo que sí existe, más bien, son los desequilibrios constantes. Puede ser que algún mercado o que todos los mercados en algún momento del tiempo sí que alcancen un equilibrio todos al mismo tiempo. Pero esto es hipotético. Y si lo llegaran a alcanzar, este equilibrio no perdura. Debido nuevamente a todas las condiciones estocásticas que están detrás del fenómeno económico, la conducta de los consumidores, las ambiciones propias, la inequidad en la distribución de la riqueza, etc. Un montón de elementos que no son fácilmente visualizables en el análisis económico y que, sin embargo, en un análisis social más profundo pueden llegar a descubrirse, pero que, insisto, no son detectables por estos modelos sencillos de oferta y demanda. Entonces, decía Keynes, como de hecho no es posible alcanzar el equilibrio general competitivo porque las condiciones que suponen su existencia no ocurren de manera estable a lo largo del tiempo, entonces hay que generar nuevas hipótesis respecto a qué elementos podrían llevarnos a mantener un nivel constante de riqueza social. Entonces, bueno, fundamentalmente Keynes no habla de la riqueza social, ese es un término que más bien han acuñado otros teóricos, sobre todo posmarxistas, en etapas de pensamiento distintas. Pero cuando hablamos de riqueza social, sobre todo bajo el enfoque de las cuentas nacionales, que más bien es ahí de donde comienza a cocerse este término, además de algunos textos posmarxistas, la riqueza social se refiere a la riqueza que genera toda la sociedad en su conjunto, toda la sociedad dentro de un país. Y por lo tanto es una riqueza que proviene de la producción de distintos mercados diferentes. Ahora bien, el comportamiento de estos mercados a nivel individual no tiene por qué determinar de manera exclusiva y unívoca el nivel de riqueza social generado. Es decir, la riqueza social puede tener otras fuentes, además de la actividad productiva nacional. Una de estas fuentes pues, puede ser, por ejemplo, el mercado exterior. Y de hecho sería la fuente más representativa. Existe riqueza que se genera en otros países, riqueza social generada en otros países, que es adquirida por el país propio y que también, al momento de ser adquirida, pues forma parte de la riqueza nacional propia. Un país que mantiene altos niveles de riqueza, eso sí, inequívocamente, es un país que tiene las capacidades industriales, tecnológicas, humanas para poder mantener esa riqueza y también financieras para poder comprarla en caso de que provenga del exterior. Y más bien, lo que la macroeconomía busca un poco explicar es de qué manera las diversas fuerzas de los distintos mercados, las distintas fuerzas del sistema económico, contribuyen a la creación o apropiación de dicha riqueza nacional. Esa riqueza nacional se distribuye a través de distintos canales. Los canales más inmediatos para su distribución pues son naturalmente los de la oferta y los de la demanda agregada. Pero además, como vamos a ver posteriormente, no son los únicos canales posibles. También el gobierno puede, a través de transferencias, a través de gasto público, incentivar la distribución de la riqueza cuando los mercados no son capaces de llevar a cabo esta distribución. De
de tal manera que el Estado se convierte también en un rector del bienestar, en un procurador de bienestar, mejor dicho, asumiendo funciones que el mercado no está posibilitado para asumir, y al momento de hacerlo, se convierte también en un instrumento para mejorar la distribución de la riqueza social. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la macroeconomía, perdón, el análisis de los fenómenos económicos desde el nivel de la macroeconomía, pues nos preocupa también entender que las deficiencias propias del mercado, que por supuesto ya se analizan en la teoría microeconómica, pueden tener implicaciones no solamente sobre el nivel de bienestar que alcanzan los individuos que participan en determinados mercados, sino también tiene consecuencias respecto al nivel de bienestar que genera, o más bien que puede, al que puede acceder toda la sociedad como resultado de los mecanismos de producción y distribución de la riqueza generada por esa misma sociedad. Y esa es una de las virtudes que permiten que la macroeconomía pueda ser utilizada como un instrumento para plantear política económica. Pero toda esta discusión y todo todo este reconocimiento de las cualidades de la macroeconomía sería estéril si no partiéramos por asumir que de entrada los mercados son incapaces de generar equilibrios simultáneos por largos periodos de tiempo, y que más bien el estado natural, por así decirlo, no el estado natural, sino el estado normal, el estado habitual de los mercados es operar en condiciones de desequilibrio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Entonces, para cerrar, les quiero plantear brevemente. Voy a compartirles acá la pantalla de mi tableta. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, sí pueden ver la Sí. hoja. Sí, profe. Bueno, la base del análisis desde la microfundamentación de la economía, pues es precisamente la que se refiere a que la agregación de los mercados es en realidad un análisis conjunto de los distintos mercados que intervienen en dicho análisis. Pero a mí me gustaría plantearlo de otra forma. Y a mí me gustaría decir que cuando nosotros ya subimos al análisis del comportamiento de los mercados a nivel agregado a los mercados de trabajo y de dinero, entonces podemos encontrar una solución al equilibrio de dichos mercados. Pero para eso hay que plantearlos de manera individual primero. Vamos a tener tres mercados que voy a dibujar en la parte de la derecha. Y el primer mercado va a ser el mercado de trabajo. El segundo mercado va a ser el mercado de bienes. Y el último va a ser el mercado de dinero, que voy a representar con una Q con tilde. Del lado izquierdo voy a dibujar las condiciones de ajuste de esos mercados. Muy bien, estas condiciones de ajuste se refieren a la relación que existe entre los precios posibles que pueden adivinarse en el mercado. Es decir, corresponde a los precios que le son, al análisis de los precios que son relevantes a cada mercado. Ahora, los primeros dos mercados, bueno, estos dos, les vamos a llamar el sector real. Y el último mercado
le vamos a llamar sistema financiero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El sector real corresponde al sector en el cual se produce la riqueza, es decir, en el cual se generan los valores y en el cual se intercambian también no solo valores de uso, sino valores concretos. Es decir, es el sector donde se produce. Y el sistema financiero es aquel sector en el cual se distribuye la riqueza. Es decir, en el cual los agentes superavitarios le dan recursos a los deficitarios para que puedan llevar a cabo actividades productivas que se llevan a cabo en el sector de la economía real. Si la hipótesis del equilibrio general competitivo fuera válida, entonces podríamos suponer también que existe un equilibrio general que puede ser también analizado por el conjunto de hipótesis que están inmersas o que son propias a la macroeconomía. Y adivinar, o más bien, o descubrir ese equilibrio es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a comenzar con el mercado de trabajo. El mercado de trabajo también tiene una curva de oferta que es positiva. Voy a dibujar las curvas con otro color. Y una curva de demanda que es negativa. Vamos a ponerla acá, oferta de trabajo y demanda de trabajo. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el precio relevante en el mercado de trabajo? Bueno, pues son los salarios. El precio del trabajo son los salarios. Entonces, los precios relativos que equivalen al salario son el resultado de una curva de comportamiento de los salarios que también tiene una pendiente negativa. W entre P es el nivel de los salarios. Y P sobre W es el costo del salario. Entonces, también la curva de comportamiento del salario tiene una pendiente negativa. Es decir, a mayor nivel de los salarios, menor es el costo salarial. Menor más bien es menor es el nivel de precios. ¿Cómo plantearlo de otra forma? Digamos, entre más alto sea el salario, más difícil es negociar el nivel de ocupación que puede ocurrir dentro de una empresa o dentro de una industria. Entonces es más fácil lograr equilibrios respecto a la cantidad de trabajo que puede resultarle óptima para el empleador. Entonces, el mercado de trabajo, y esto es con lo que quiero que se queden, se estabiliza en función del nivel de salarios. Después abajo tenemos el mercado de bienes. Ahora este mercado de bienes se estabiliza con respecto a precios relativos, que es el precio afectado por el nivel de salarios, que es PW. Este nivel de precios corresponde a aquellos que se negocian en el mercado, y es decir, no son impuestos por los agentes, sino que son el resultado de negociaciones de oferta y demanda. Por lo tanto, se puede uno asegurar que, más bien puede uno asegurar que estos mercados corresponden a un nivel de equilibrio. Y por último, está de este lado, lo voy a poner en rojo, el mercado de dinero, que para efectos de este modelo sencillo solamente va a consistir en la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que se pone a disposición de los agentes. Y esta curva, la curva de estabilización de este mercado es una relación entre el nivel de salarios y los precios reales. Que los precios reales corresponden al valor
al poder adquisitivo que tiene la moneda, no al nivel de precios que se ve reflejado en las mercancías. Entonces, si los mercados están en equilibrio, quiere decir que es posible encontrar niveles de precios de equilibrio que son comunes a todos los mercados. Lo que quiere decir que hay un salario de equilibrio, hay un nivel de precios relativos de equilibrio. Permítanme acá, que no me quedó la línea bien. Y la existencia de esos niveles de equilibrio nos permiten suponer que también es posible determinar la existencia de un nivel de producción tal que satisfaga a todos estos, mercados. Pero bueno, como ya se me acabó el tiempo, vamos a recuperar este modelito y vamos a dar una mejor explicación cuando veamos el modelo ISLM un poco más adelante, y vamos a tratar de recuperar también un poquito la determinación de las curvas de oferta y de demanda agregada. Por el momento nos vamos a quedar con este diagrama que indica que la hipótesis, más bien que si la hipótesis del equilibrio general competitivo existiera, entonces es posible encontrar equilibrios en los mercados de trabajo y de bienes y también de dinero que corresponden a niveles de salarios y a niveles de precios tales que pueden generar una condición de producción en la cual más bien que facilita la posibilidad de que todo lo que se produzca se demande. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Bueno, pues nos quedamos por aquí en este momento. Recuerden, la siguiente sesión es sesión de seminario. Entonces, preparen sus reportes de la lectura. Prepárense en función del papel que les toca desempeñar, dependiendo de si son equipo 1, 2 y 3. Y por acá nos vemos el día jueves. Sí, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Ay, que nos vemos.